Bueno, entonces vamos a iniciar con la segunda clase de esta asignatura sobre teología del culto. Recordemos que está la teología del culto en su primera parte, y cuando terminemos las 4 clases de teología del culto en su primera parte, vendrá teología del culto en su segunda parte. En la segunda parte de teología del culto vamos a ver algunas cosas prácticas. Dentro de ese tema práctico de teología del culto observaremos el origen de las vestiduras litúrgicas o de las vestiduras eclesiásticas, porque en el medio evangélico, sobre todo el medio evangélico nuestro, porque no del medio evangélico clásico, porque el mundo evangélico está subdividido. Está dividido en las iglesias evangélicas clásicas. ¿Cuáles son las iglesias evangélicas clásicas? Son las originarias. Estoy hablando de la primera iglesia evangélica que se fundó, que fue la iglesia evangélica de Alemania, que comúnmente conocemos con el nombre de iglesia luterana, pero que su nombre original es Iglesia Evangélica de Alemania. En Alemania no se llama luterana, Iglesia Evangélica de Alemania. Otra iglesia evangélica clásica paralela a la iglesia evangélica de Alemania es la iglesia reformada. La iglesia evangélica de Alemania tiene su origen en Martín Lutero, y la iglesia reformada tiene su origen en Juan Calvino. 2 iglesias clásicas evangélicas. La tercera iglesia evangélica clásica es la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana, que aunque es de tradición calvinista, no fue fundada por Juan Calvino, fue fundada por un discípulo de Calvino. Había un discípulo de Calvino, un teólogo llamado Teodoro Beza. Teodoro Beza fue profesor de teología en la Universidad de Ginebra y en la Universidad de Basilea. Allá Teodoro Beza conoció a un sacerdote romano llamado John Knox. John Knox era escocés, y Teodoro Beza se encargó de enseñarle a John Knox la reforma protestante de origen calvinista. Entonces John Knox, este ex sacerdote, se convierte a la reforma protestante calvinista mediante Teodoro Beza. Teodoro Beza sí era discípulo de Calvino. Entonces John Knox en Escocia, juntamente con el Parlamento escocés, fundaron a la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana fue fundada por vía del Parlamento escocés, como si decir aquí el Congreso de la República fundara la iglesia de Colombia. Entonces allá el Parlamento escocés fundó la iglesia presbiteriana, orientada y dirigida por John Knox. Esa sería la tercera iglesia evangélica clásica. Luteranos, reformados y presbiterianos. Estas 3 iglesias evangélicas clásicas, sus ministros, llamados pastores, porque en estas 3 iglesias el ministro de culto no se le llama presbítero. Al ministro de culto en estas 3 iglesias evangélicas clásicas se le llama pastor, reverendo pastor. Entonces, los ministros de culto de estas 3 iglesias que acabo de mencionar, que son las primeras evangélicas que surgieron, utilizan vestiduras litúrgicas o vestiduras eclesiásticas. Aquí en Barranquilla no tenemos casi iglesias evangélicas clásicas. Pues está la iglesia presbiteriana, que aquí está el templo más antiguo, prácticamente el templo que está aquí, que es la iglesia presbiteriana central, es el templo más antiguo de Colombia, en Colombia continental, porque el más antiguo es el que está en San Andrés, que es bautista, pero en Colombia continental ese es el más antiguo, que tiene más de 90 años. Entonces estos ministros de estas iglesias, si se revisten o utilizan sus vestiduras eclesiásticas. En Bogotá
donde la iglesia luterana sí tiene bastantes comunidades o bastantes templos. Sobre todo hay un templo muy bonito luterano que está ahí en la esa es la décima con 60 y pico, Chapinero. Usted va a ese templo evangélico luterano y usted entra y lo primero que va a ver es el pastor luterano evangélico en la puerta del templo recibiendo a la gente, pero usted llega y cree que está frente a un cura romano, porque el pastor está revestido con sus vestiduras eclesiásticas o vestiduras litúrgicas. Entonces, las iglesias evangélicas clásicas, sus ministros sí utilizan vestiduras litúrgicas y vestiduras eclesiásticas. Repito, son evangélicos, no romanos. Hay otras iglesias que son evangélicas y que no son clásicas, como por ejemplo la iglesia bautista. La iglesia bautista en los Estados Unidos y en Europa, sus ministros también utilizan vestiduras eclesiásticas. Los bautistas norteamericanos. Aquí en Colombia no, pero en Estados Unidos sí, por la tradición que hay en Estados Unidos. Entonces, ¿para qué hemos dicho eso? Para indicar que cuando veamos Teología del Culto 2, vamos a observar el origen de las vestiduras eclesiásticas, dónde se originó en el cristianismo, porque en la Biblia tenemos unas referencias allá en el libro del Éxodo de las vestiduras que el Señor mismo diseñó, porque el mismo Señor las diseñó, no contrató a la hermana Evangelina, sino que él mismo las diseñó. La hermana Evangelina es una diseñadora de alto turniqué, o sea, es de aguja fina. Entonces el Señor diseñó esas vestiduras y le dijo a Moisés: mis siervos los sacerdotes, cuando estén ministrando en el altar, deben vestir así. Entonces él les diseñó unas vestiduras. Aarón, que era el sumo sacerdote, como decía el obispo, dijo el Señor: Aarón le va a hacer estas vestiduras. El mismo Señor. Y dijo, para diferenciarlo del resto de los sacerdotes, entonces le diseñó la mitra, porque eso está en la Biblia, y le diseñó la mitra que indicaba que él era el sumo sacerdote. Esa es la referencia bíblica que tenemos de vestiduras eclesiásticas para el sacerdocio del Antiguo Testamento, o sacerdocio arónico o levítico. En el Nuevo Testamento, pues, en el Nuevo Testamento no encontramos, si bien es cierto que no encontramos en los apóstoles el haber asumido las vestiduras que encontramos en el Antiguo Testamento, pero eso es por una razón lógica, porque los apóstoles en el judaísmo no eran ¿qué? No eran sacerdotes. Entonces, ¿cómo iban a utilizar los apóstoles las vestiduras de los sacerdotes del Antiguo Testamento o del judaísmo? No, porque ellos no eran sacerdotes. Entonces, si se colocaban las vestiduras sacerdotales del sacerdocio arónico, estarían usurpando algo que no les correspondía. Nuestro Señor Jesucristo tampoco utilizó las vestiduras arónicas. ¿Por qué? Porque él no era sacerdote según el orden de Aarón, pero él era un rabino. Y aquí tenemos al presbítero Yasser, que es experto en temas de judaísmo. El rabino en el judaísmo era un ministro, ¿o no? Era un ministro. Porque en el judaísmo había dos tipos de culto en los tiempos de Jesús. Estaba el culto, que eso lo vamos a ver, estaba el culto jerosolimitano, que era el del sacrificio que se hacía en el templo de Jerusalén, y ese lo hacía el sacerdote. Y estaba el culto sinagogal, que era el culto de la palabra, o culto pedagógico, y ese lo hacía el rabino. Entonces,
El ministro sacerdote ministraba en el templo, en el culto jerosolimitano, y su culto era eminentemente sacrificial, y tenía unas vestiduras. Y el ministro rabino ministraba en la sinagoga, que era otro templo, pero la sinagoga era el templo de la Escritura, el templo de la palabra de Dios, de tal manera que las funciones ministeriales de los rabinos era eso, enseñar la palabra de Dios en el templo de la palabra, que era la sinagoga. Los rabinos también utilizaban sus vestiduras rabínicas, que los diferenciaban del resto del pueblo o del resto de las personas que iban a la sinagoga. Jesús era un rabino. Acuérdense ustedes que Jesús tenía vestiduras rabínicas porque hasta utilizaba un manto. Dice el escritor sagrado que la multitud apretaba al Señor y una mujer que sufría de flujo de sangre, dice la escritura, dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. El borde de su manto. Entonces, dentro de las vestiduras rabínicas que utilizaban los rabinos, ellos utilizaban un manto que era el manto rabínico. Jesús también utilizó sus vestiduras ministeriales de su dignidad ministerial, que era el rabinato. Si hubiese sido sacerdote arónico, usaría las vestiduras sacerdotales allá levíticas. Pero como no era sacerdote levítico, sino rabino, utilizaba las vestiduras que distinguían al ministro rabino, que era el manto y todo lo demás. Cuando el rabino iba a enseñar en la sinagoga, además de su manto y toda la parafernalia de sus vestiduras rabínicas, dentro de esas vestiduras estaba el talit. El talit, que era como especie de una estola, el talit. Y cuando el rabino iba a enseñar en el atril o el púlpito, ellos se colocaban el talit para que le cubriera la cabeza cuando iba a leer la escritura y a enseñarla, en señal de reverencia a la palabra. Así que sí tenemos una tradición de vestiduras litúrgicas tanto en el antiguo pacto como en el primer pacto, en Jesús y en los sacerdotes del viejo pacto. En los apóstoles, el único que utilizaba vestiduras rabínicas era Pablo, porque en medio de los apóstoles él era el único rabino. Los demás no iban a utilizar ninguna vestidura porque no eran rabinos, ni eran sacerdotes. Pedro era un pescador, o sea, era una persona normal, el resto también. Pero Pablo era un rabino. ¿Y cómo enseñaba Pablo en las sinagogas? Con sus vestiduras rabínicas, porque ningún rabino podía enseñar en la sinagoga si no tenía sus vestiduras rabínicas, porque en eso los judíos son muy ortodoxos y tradicionalistas en ese aspecto. Ok, el cristianismo antiguo, a partir del siglo I en adelante, el apóstol Juan, apóstol del Cordero o de primera generación, fue el último apóstol en morir, más o menos hacia el año 100. Con la muerte de Juan se inaugura la segunda etapa en la historia de la Iglesia, que hemos llamado etapa patrística, que es el período de los padres de la Iglesia. A partir de ahí, la Iglesia fue construyendo en un largo proceso las vestiduras litúrgicas o eclesiásticas que iban a utilizar sus ministros. Entiéndase por sus ministros a diáconos, presbíteros y obispos. Entonces, la construcción de las prendas de vestir de los ministros, prendas de vestir cuando estaban ministrando, o sea, en la celebración del culto, fue a partir del año 100 en adelante. Se fueron construyendo poco a poco. Así que el origen de las vestiduras es y data
del tiempo de los padres de la Iglesia, de la era patrística. En cuanto a los obispos, los padres de la Iglesia homologan la kipá judía, la kipá que algunos de manera así todo jocosa le dicen el gorrito, ¿cierto? O sea, la totumita. Entonces, esa es la kipá. Eso se trae del judaísmo. Jesús era un judío de judíos. O sea que Jesús también, cuando estaba en la sinagoga enseñando, tenía que usar su kipá. Porque Jesús no es un revolero, ni es un baranoero, ni es galapero, ni es cartagenero. No, Jesús es un judío, y judío de judíos. ¿Oyó? Así que Jesús tenía su kipá. Entonces, en la época de los padres, la patrística homologó la kipá para el obispo. O sea, era una prenda distintiva del obispo. Porque lo que en el judaísmo se llama kipá o kipa, en el cristianismo recibió el nombre de solideo. Solideo significa solo Dios está por encima mío, que es el mismo significado que los judíos le dan a la kipa. En la kipa en el judaísmo está indicando que por encima de los judíos solamente está Dios. En el obispo indica lo mismo, Dios está por encima mío, solo Dios está por encima mío. Eso es lo que significa. Es un instrumento que indica autoridad. Las mitras en el mundo cristiano aparecieron después del año 800. En la época de los padres de la Iglesia, los padres no utilizaron mitras, solamente utilizaron kipá. La mitra aparece después del año 800. Hacia el año 800 ya aparecen las mitras para aplicársela al obispo. Pero las mitras se le aplicaban era al obispo presidente de obispos. O sea, lo que se le llama arzobispo. Ya. La palabra arzobispo tampoco es de origen de la Iglesia de Roma. O sea, aquí vamos a ver una cantidad de cosas para que ustedes empiecen a crear cultura teológica. ¿Ya? Cultura teológica. Porque cuando uno no tiene cultura teológica, enseguida, en un escenario teológico, eso se revela. ¿Ya? ¿Cómo? Pasa pena. Así es. ¿Ya? Pasa pena cuando no hay cultura teológica. Cuando hay cultura teológica, la cultura teológica es lo que te permite saber por qué está eso ahí. Y qué significa ese instrumento y por qué está ahí, dónde nació, dónde se originó, y diferenciar. Si yo tengo cultura teológica dentro de la iglesia luterana, donde hay obispos y hay arzobispos en los luteranos. Por ejemplo, en Suecia, la presidenta de los obispos luteranos suecos es una mujer, que se llama la arzobispo Catherine. ¿Ya? Entonces, tú entras a una iglesia luterana, si yo tengo cultura teológica, no me voy a escandalizar porque sé de dónde viene y se origina cada elemento y cada cosa. Las iglesias evangélicas nuestras, de última generación, que son las que abundan en nuestro medio barranquillero y caribeño, no son iglesias que tengan cultura teológica. Son iglesias desconectadas de la formación de la cultura teológica y sobre todo desconectadas de la historia de la iglesia. Porque usted le pregunta a un pastor de iglesia evangélica de última generación, ¿usted sabe quiénes fueron los padres de la iglesia? Ni idea. Es más, hasta puede uno reprenderlo. Porque dice, Jesús dijo que no llamen padre a nadie. ¿Y usted cómo así que los padres de la iglesia? ¿Eso qué es? Esas son las características de la iglesia nuestra de última generación.
La falta de formación ha hecho que seamos incultos desde el punto de vista teológico. Y nosotros tenemos que desterrar eso. Porque mi pueblo se perdió, fue por pura ignorancia. O sea, por ser incultos desde el punto de vista teológico. Muy bien. Entonces, todas esas cositas las vamos a ver en la parte práctica. Porque el domingo pasado, ¿cierto, reverenda? Domingo pasado, aquí nos hemos caracterizado ya por tirar bombas. Pero el domingo pasado en la celebración tiramos bombas prácticas. Bombas nucleares. Esas bombas nucleares tenían una razón de ser. ¿Cuál razón de ser? Que pasemos precisamente de la incultura a la cultura, de la falta de cultura a la cultura teológica. El Congreso de Teología que vamos a tener el 24 ¿de qué? De noviembre, que ya vamos a repartir hoy las boletas y los volantes, va a estar como para alquilar el balcón, porque yo me encargué de invitar a diferentes vertientes, o sea, diferentes discursos. El senador amigo que viene, él pertenece al ala conservadora de las iglesias clásicas, porque él es de estirpe presbiteriano, él es una mezcla entre presbiteriano y anglicano, ok, el senador. Pero también invité al vicerrector de la Reformada. El vicerrector de la Reformada, que es Milciades, amigo mío hace años, él también es de corte protestante, pero es protestante no conservador, sino protestante liberal, de acuerdo, que está hasta de acuerdo con la teología de la liberación. La teología de la liberación es un movimiento al interior del cristianismo que surgió hacia la década del 60 y 70 en Europa y Estados Unidos, ¿verdad? Y que habla de que el Antiguo Testamento en los procesos liberacionales debe ser reinterpretado y hacer una lectura contextualizada a los procesos liberacionales de tipo sociológico, político, económico en América Latina. Entonces ahí surgieron Leonardo Boff, que es el teólogo de la liberación, él es romano, es de Brasil, ¿ya? Y él es muy crítico con los gobiernos de derecha. La teología de la liberación es muy crítica con los gobiernos de derecha, porque la teología de la liberación es muy afín al discurso de izquierda. Entonces, Milciades es liberal, ahí va a estar. El mensaje, la conferencia de él es la misión pastoral de la teología. Pero también va a estar, no va a dar una charla, pero sí unas palabras, porque el día jueves tuve una reunión de trabajo con el rector de la Universidad Claretiana. La Universidad Claretiana es una universidad muy buena, es de la comunidad religiosa los claretianos. Ellos son los que dirigen la iglesia de Chiquinquirá, que está aquí en la Murillo con la 30. Entonces me reuní con ellos ahí en la casa misionera que ellos tienen ahí. Y el rector es un sacerdote, es el padre Agustín. Entonces él sabe que yo soy un obispo. Cuando yo llegué, como una atención, vea, especial. Monseñor, ¿cómo está, obispo? No sé qué. ¿Cómo le va, padre? ¿Cómo está usted? Así, hay que hablar. No es que te vayas a esconder de que pastor y usted, ay, el padre, ya como si se lo fuera a meter un demonio. Entonces, en esa reunión que sacamos, que vamos a hacer un convenio con la universidad. Ellos tienen el programa profesional de teología, la carrera, a distancia, ¿oyó? Salen como teólogos. Y el semestre barato, mientras el semestre de la Universidad Bautista está en 2.200.000, el semestre de la Universidad Claretiana está en 1.100.000. O sea,
mitad de precio. ¿Oyó? Dura menos, porque con ellos dura 4 años. Entonces, al homologar lo nuestro, entonces menos. Vamos a hacer ese convenio porque ellos también tienen otra ventaja, además del costo, que es barato, es mitad de precio en relación a lo de la Bautista. Es una especialización. Ellos tienen el posgrado en teología, tienen la especialización en estudios teológicos y bíblicos. Esa especialización dura 1 año y usted sale como especialista, o sea, posgraduado. No se requiere tener título de pregrado en teología para hacer la especialización, solamente que usted sea profesional. Tiene cualquier título profesional, puede hacer la especialización. Entonces la idea es armar un grupo en Barranquilla de unos 20, 25 personas para la especialización que dura 1 año y ellos nos mandan los profesores y obtenemos el posgrado. ¿Cuánto cuesta la especialización? Toda la especialización cuesta 4 millones de pesos. Que eso es barato, porque una especialización, ¿cuánto nos cuesta? 20, 15 millones de pesos. Esta especialización solamente cuesta 4 millones de pesos. Ahora, las personas que quieran el pregrado en teología, el pregrado lo saca de los 4 años, usted lo puede sacar en 2 años. A 1.100.000, o sea, 4 semestres, ¿serían cuánto? 4.400.000, toda la carrera de teología. Y si hace la especialización en 1 año, usted en 3 años con ellos, eso sí, transferido de nosotros para allá, en 3 años usted estaría sacando título profesional de pregrado y especialización, o sea, posgrado, con 8 millones de pesos. O sea, con 8 millones de pesos sacamos el título profesional más el posgrado. ¿Eso dónde lo va usted a conseguir? O sea, acuérdense que allá, cuando estaban allá en la Wesleyan, el solo pregrado, ¿en cuánto era que salía con ellos? En 15 millones de pesos. De 12 a 15, ¿oyó? Aquí estamos hablando que el pregrado en 4. La mitad en todo. ¿Oyó? Y el posgrado 4 más, o sea, 8. Con 8 hace las 2 cosas. Pero además, el convenio que vamos a hacer con ellos incluye los diplomados. Y diplomados que ellos tienen y diplomados que nosotros construyamos. Los diplomados que nosotros construyamos, mire usted esto, los diplomados que nosotros construyamos van a tener nuestros profesores. Y la universidad otorga el diploma, o sea, la certificación. Entonces, todas esas cosas las vamos a hacer con ellos. El reverendo padre Agustín, que es el rector de la universidad, va también para el Congreso de Teología. Yo lo invité, y como no obispo, allá estaré en el Congreso de Teología con mi comitiva, con mi gente. Voy a dar unas palabras, un saludo, porque no tengo tiempo de preparar de pronto la charla, le doy unas palabras, listo. Entonces vamos a tener personas de diferentes vertientes, porque eso es lo que es un Congreso de Teología, de diferentes vertientes. ¿Para qué hacemos eso? Para que nuestros estudiantes adquieran cultura teológica. Un estudiante que esté realizando verdaderos estudios de teología tiene una característica: no está estudiando teología denominacional. Si usted me dice a mí que está estudiando teología, pero no puede ver un cuello clerical, usted no está estudiando teología. Usted lo que está haciendo es adoctrinado en una tendencia denominacional en particular. ¿Verdad? Entonces, bueno, para que se preparen, ¿no? Para el Congreso del 24 de noviembre. El rector de la Claretiana me dice, es que no tengo tiempo, entonces por eso voy a dar unas palabras, porque estoy terminando mi doctorado en teología. Le he preguntado yo, ¿y dónde lo está haciendo? Lo estoy haciendo en la Pontificia Universidad de Salamanca de España. ¿Es lo que es la Universidad de Salamanca?
La Universidad de Salamanca está entre las 2 mejores universidades de España, juntamente con la Complutense de Madrid, y es la universidad más antigua de España. Tiene más de 600 años de antigüedad. Está haciendo su doctorado en teología ahí. O sea, nosotros no podemos negar que en la Iglesia romana los curas romanos y los obispos romanos se caracterizan por su alta formación académica e intelectual. Nosotros también tenemos que tener eso, para que no nos miren como, esos son los ignoranticos del paseo. Entendemos por historia de la salvación al desarrollo progresivo de el plan salvífico o redentor ideado por nuestro Señor Dios. Al desarrollo de ese plan soteriológico, redentor, salvífico, lleno de gracia, ideado por Dios nuestro Señor, al desarrollo de ese plan es lo que llamamos con el nombre de historia de la salvación. Si la historia de la salvación es el desarrollo del plan salvífico de Dios, entonces ¿cuándo se inició, por lo menos en los escenarios existenciales nuestros, ese plan de salvación? La respuesta tendría que llevarlos en esta mañana al Génesis. Allá en el libro del Génesis o del principio, cuando el hombre desobedece al Dios eterno, inmediatamente después de la desobediencia, Dios lanza la primera promesa de redención o primera promesa de salvación, que literariamente es manifestada con las siguientes expresiones o palabras: pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente tuya, o sea, la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, o sea, en el talón, y la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza a la simiente de la serpiente. Ese texto o pasaje del Génesis es lo que muchos llaman como la primera promesa de salvación o de redención, o primera promesa mesiánica o cristocéntrica. Porque entiéndase por simiente de la mujer al misterio cristológico de la encarnación. Dios está hablando de la encarnación de su Hijo. Dios está hablando de la encarnación de la hipóstasis, de la segunda hipóstasis de la Trinidad. La persona del Hijo se va a encarnar y le llama simiente de la mujer. Entonces, esa es la primera promesa de salvación. El desarrollo progresivo de esa primera promesa de redención que está en Génesis es lo que en teología recibe el nombre o calificativo de historia de la salvación. Y precisamente, como acaba de decir aquí el presbítero, el padre Yasser, porque también el término padre, eso hay que explicarlo, no es un término romano, nació en la Biblia y la iglesia primitiva lo utilizó. Ok. Entonces, como decía aquí el padre Yasser, pues, Evangelina está, el padre Yasser acaba de decir, no, sino que yo a usted, yo a usted la, yo a usted la, ajá, bueno, dele, pues, sí, hija mía, adelante. He sentido como si yo fuera una persona... Ajá, no, pero dígalo así, claro, así, sabroso. Si fuera una persona aquí. Sí, como que demasiado cerrada o demasiado... No. Todo lo contrario. Yo me levanté conviviendo con muchas... Con sacerdotes, con cristianos, claro. Entonces yo tengo una mentalidad clara en lo que yo creo y en lo que y el hecho de que yo vea a una persona vestida con sus vestiduras, a mí no me,
sea, eso para mí no es nuevo, yo eso lo he visto durante Así, así. Ahora, una cosa es que yo lo vea, yo participe, y otra cosa es que yo esté allí asistiendo normalmente, porque yo pienso... No, pero yo estoy haciendo referencia de usted, es porque usted... Entonces me he sentido como la mujer más inculta. No, señor, usted es una mujer... Estoy tranquila, estoy callada, pero me he sentido como que la más inculta de todas. Usted siempre pone ejemplos de la señora Virginia. Porque ella es... Yo siempre llamo a... No. Yo siempre digo Evangelina es porque ella representa afectividad. Oiga, es por eso, no porque le estoy dando garrote, ni porque crea yo que usted es chancletera. No, señor, déjese de eso. No. Bueno, listo. Entonces, ok. Pero no es así, sino que la he tomado como referencia por cercana a la afectividad. Ok. Entonces, el presbítero padre Yasser dijo algo muy cierto. La historia de la salvación tuvo un culmen. ¿Cuál fue su culmen? ¿La muerte de quién? La muerte de Cristo. El culmen, el acto consumatorio de la historia de la salvación es la muerte de Cristo. Entonces, esa historia de la salvación que nace en el Génesis, pero nace en los escenarios nuestros en el Génesis, porque ya estaba en la voluntad y en el intelecto de Dios antes de la fundación del mundo, pero nace como proyecto humano en el Génesis, tiene un acto consumatorio o un culmen. Ese culmen es el sacrificio de nuestro Señor en el altar de la cruz. Ok, esa es la historia de la salvación. Ahora, del Génesis, la historia de la salvación llega a la cruz, al Calvario. ¿Pero se queda en el Calvario? No. En el Calvario obtiene su realización. En el Calvario, el plan o historia de la salvación pasa de ser proyecto a realidad. A realidad. Entonces, del Calvario, la historia de la salvación continúa y nos ubica a un evento ahí pegadito al Calvario, pero que al mismo tiempo mantiene una unidad intrínseca con el Calvario, y es la tumba vacía o la resurrección. Y de la tumba vacía o resurrección, la historia de la salvación tiene otro evento significativo para repotencializarse, y es el Pentecostés. Mire usted esto, nace en el Génesis, es consumado en la cruz, donde se transforma de proyecto a realidad, pero se fortalece en la tumba vacía y se repotencializa en el Pentecostés neumatológico. ¿Eso qué indica? ¿De qué manera podemos aplicar una exégesis soteriológica a estos tres eventos que acabo de señalar? San Pablo dice: yo les anuncio a ustedes un Cristo crucificado, porque es que en el Nuevo Testamento se le da una nueva lectura a la muerte. Para nosotros los seres humanos la muerte tiene una lectura de fatalidad. Ninguno de los que estamos aquí se quiere morir. Aunque cantamos, me voy con él, me voy con él. Aunque cantemos, Señor, te quiero ver. Pero ninguno se quiere morir. Llévame, Señor. Llévame, Señor, pero no te quieres morir. Entonces, ¿cómo te voy a llevar? ¿Verdad? Ok. Porque para nosotros la muerte representa fatalidad. Terrible, fracaso, fatalidad. Porque para cuando llega la muerte, hasta ahí llega todo para nosotros. La muerte hacia nosotros es tan fatal que lo único que queda de nuestra identidad corpórea son los huesos. Si es que no nos pasan por el crematorio, porque ahora para ahorrar plata hasta nos creman. Muy bien. Huesos o cenizas. Ya, eso es lo que queda de nuestra identidad corpórea en la muerte. Por eso nosotros no nos gusta la palabra muerte. Pedro quiso decirle a Jesús, pues
incidir en él bajo esa lectura fatal de la muerte, cuando Jesús está narrando por dónde va a pasar y le indica: de ninguna manera esto te acontezca, ten conmiseración de ti mismo. Señor, ¿cómo es que vas a morir de esa forma? Y Jesús le reprende, duramente diciéndole que es Satanás, al afirmar: apártate de mí, Satanás, porque tú no colocas tu mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Más allá, en el Evangelio joánico, Jesús nos da su verdadera lectura de la muerte, en su misión pascual, cuando dice: si el grano de trigo cae en tierra y no muere, no lleva fruto, pero si cae en tierra y muere, lleva mucho fruto. Jesús le dice a Pilatos: tengo potestad para pedir 12 legiones ¿de qué? De ángeles, y en este momento me podrían librar de esto, pero no es así. Así que en Jesús la muerte adquiere una cosmovisión y una hermenéutica diferente. Esa nueva visión o esa nueva lectura que adquiere la muerte en el misterio pascual de Cristo, Pablo la entiende y desarrolla la teología del Cristo crucificado, cuando dice: yo les predico a ustedes no un Cristo que se levantó de la tumba, yo les predico a ustedes un Cristo crucificado, no porque se goce en la tortura que Jesús recibió, ni se goce en el martirio de nuestro Señor. Pablo va más allá de nuestra vista natural, hace toda una lectura basada en las consecuencias que para la historia de la salvación representó el sacrificio y muerte de Cristo. Sin Cristo crucificado no hay ¿qué? Historia de la salvación. Sin Cristo crucificado, la historia de la salvación seguiría siendo un proyecto y no una realidad, porque lo que lleva al culmen esta historia salvífica es lo que la Escritura enseña: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que si Jesús decidiera no morir, sino todavía estar aquí, todos los que se murieran irían ¿para dónde? Para el infierno, y Jesús aquí. Entonces, Cristo crucificado es el que convierte la historia de la salvación en una realidad gloriosa para nosotros. Es más, Cristo crucificado, según Pablo, estando crucificado, derrotó a la muerte, al pecado y al imperio de Satanás. En la cruz, porque hasta dice que los exhibió públicamente. ¿Dónde? En la cruz, porque dice: los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por esa razón, el mensaje de la cruz para el cristianismo apostólico y primitivo es glorioso. Cuando Pablo dice: maldito el que es colgado, ¿dónde? En un madero. Eso no lo está inventando él. Esa era una frase romana de esa época. Maldito el que es colgado en un madero. Esa frase ha sido tomada para indicar que la cruz representa maldición. Y eso no es cierto. Porque si la cruz representa maldición, lo que Cristo hizo en ella no tiene sentido. La maldición entonces derrotó a Cristo. Cuando Pablo dice: maldito el que es colgado en un madero, repito, está señalando, está trayendo a memoria o colación una frase romana que decía: el que es colgado en un madero es maldito, no el madero, sino el que es colgado en un madero. Maldito aquel que es colgado en el madero. ¿Por qué se decía eso? Porque la muerte del madero estaba reservado para los malhechores.
malditos los malhechores, los maleantes, los delincuentes, mas no el madero. Por eso nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio dice, el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo y debe ¿qué? Tomar su cruz. Entonces, si la cruz es maldición, Jesucristo estaría mandándonos a tomar una maldición. Eso queja. Y si la cruz es señal de maldición, entonces Pablo, cuando dice, les predico a un Cristo crucificado, les predico a un Cristo que está en maldición. En la antigüedad, cuando la iglesia estaba siendo perseguida, los cristianos se debían comunicar por claves. Y habían dos claves. Una de las claves era hacer en el piso la figura de un pescado, pescadito. Con eso estaban indicando, somos pescadores de hombres, porque eso está en la Biblia. Jesús le dijo a Pedro, sígueme y serás pescador de hombres. Pero otra clave con la que ellos se comunicaban era con la cruz. Porque esa clave también está en la Biblia. ¿Dónde? Si eres mi discípulo, debes tomar tu cruz. Entonces la cruz le indicaba al otro cristiano que estaba comprometido con el sacrificio del Señor en la cruz. Okay. Y que lo que Cristo había hecho en la cruz estaba en ellos. Como todo estudiante de teología tiene que adquirir cultura teológica, porque usted no sabe dónde lo va a llevar el Señor. ¿Qué tal que usted se vaya para Europa? Y en Europa usted lo inviten después de graduarse aquí con todos los honores y de ser ordenado y todo lo demás. En Europa usted llegue y lo inviten, vea, lo vamos a invitar, como usted es el reverendo no sé qué, para que usted predique este domingo, nos dé la homilía, pues dicen así, nos dé la homilía en la iglesia luterana de Madrid. Ah, bueno, ¿cómo no? Y llega a la iglesia luterana de Madrid a predicar. Catedral Luterana de Madrid, Catedral Evangélica. Entonces lo primero que le van a hacer a usted allá es ¿a qué? No, póngase esto, no soy revistas. ¿Cómo no? Yo voy a predicar, tengo que ponerme a revestirme de revisto. ¿Cuál es el problema? Si Pablo dice, para ganarme a los judíos, me hice judío. Y para ganarme a los gentiles, me hice gentiles. Me hice un gentil. ¿O no lo dice? Entonces, cuando usted entra ahí, usted va a encontrar que estos hermanos se van a hacer la qué. No, eso se llama hacerse la señal de la cruz. ¿Por qué estos hermanos evangélicos se hacen la señal de la cruz? Porque, voy a la antigüedad, porque en la antigüedad, cuando me encontraba con el reverendo Gary, como nos estaba persiguiendo Roma, una manera de comunicarme con él, de indicarle que yo también era un cristiano como él, era o haciendo en el piso el pescado, pero si no había dónde hacerlo, entonces en voz baja yo miraba a Gary y hacía así, me hacía la señal de la cruz. Gary entendía que yo era un cristiano y también se la hacía, y de esa manera se comunicaban. O sea, era una clave para comunicarse, porque el imperio estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos. Posteriormente, cuando el imperio declaró el fin de las persecuciones contra el cristianismo, lo cual ocurrió en el año 316 con Constantino, la señal de la cruz ya se hacía y siguió haciéndose, pero ahora en el momento en que iban a dar inicio al culto. Entonces, cuando los cristianos antiguos iban a dar inicio al culto, decían, hoy nos reunimos en culto, un ejemplo, hoy nos reunimos para dar culto al Señor, y todos lo hacemos en el nombre del Padre, y se hacían la señal de la cruz, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces lo hacían. Juan Crisóstomo, el popular Boca de Oro, padre de la iglesia, Pico de Oro, dijo,
Cuando los cristianos nos hacemos la señal de la cruz, estamos indicando que lo que Cristo hizo en ella está en nosotros. Ya. No era un acto de superstición, ni un acto de pegarse unos machetazos, como dicen por ahí, sino que era un acto simbólico que indicaba lo que Cristo hizo en ella está en nosotros. ¿Y qué hizo Cristo en ella? Triunfó sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el imperio de las tinieblas. Eso era lo que se hacía. Muy bien. La resurrección es consecuencia de la cruz. ¿Por qué? Porque si Cristo es derrotado en la cruz, no resucita. Como Cristo venció en la cruz, la señal fue que resucitó. ¿Y por qué resucitó? No enseguida. Porque hubo un tránsito entre la cruz y la resurrección. ¿Cuál fue ese tránsito? El tránsito de la proclamación de su victoria por parte del Señor, según Pedro, en las partes más bajas de la tierra. Por eso el credo apostólico dice que Jesucristo predicó y bajó a los infiernos, o sea, las partes más bajas de la tierra, como dice Pedro. ¿Para qué fue a los infiernos? No para predicar, porque el que está en el infierno no se va a salvar. Predicó, en los infiernos bajó fue para proclamar su victoria. Algunos dicen esto: las llaves que Adán y Eva le habían entregado a Satanás fueron recuperadas por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra para declararle a los miembros del imperio de las tinieblas, juntamente con su jefe que es Satanás, su derrota, y para recuperar, de manera simbólica, las llaves o autoridad que Adán y Eva le habían entregado por el pecado a Satanás. Por eso no resucita enseguida, porque entre la muerte y la resurrección hay un periodo donde Cristo está proclamando, testificando su victoria sobre las tinieblas en las partes más bajas de la tierra. Entiéndase por partes más bajas de la tierra como una frase simbólica para denotar el estado eterno de condenación, porque no sabemos dónde está el estado eterno de condenación, porque el estado eterno de condenación es una dimensión espiritual, no es una dimensión física, porque en ese estado, ¿quiénes están? Los ángeles caídos, que son espíritus, y están las almas de los que mueren sin nuestro Señor, que son espíritus, alma, elemento espiritual. Entonces, decir las partes más bajas de la tierra era una forma de expresar que Jesús había ido al estado eterno de condenación, que se le llama infierno o abismos. Muy bien. Después resucita. La resurrección entonces es consecuencia de la victoria de Cristo en la cruz. Por eso es que Pablo dice: yo les predico un Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque Cristo crucificado no está derrotado. Todo lo contrario. Cristo crucificado está en victoria. Y la señal de que Cristo crucificado es más que vencedor fue que resucitó. Y de ahí nos vamos para el Pentecostés. En el Pentecostés se repotencializa la historia de la salvación. Porque en el Pentecostés se instituye y se origina el nuevo pueblo destinatario pregonero de la historia de la salvación, que es la iglesia, usted. Había un antiguo pueblo pregonero de la historia de la salvación, que era el primer Israel. El primer pacto es el primer destinatario de la historia de la salvación. Ese primer pacto se caracterizó por puros símbolos y puras figuras y puros tipos. Pero hay un nuevo pacto o segundo pacto. El segundo pacto es el de la gracia. Y en el segundo pacto hay un pueblo como lo hay en el primer pacto. El primer pacto tiene un pueblo que es Israel. El segundo pacto tiene un pueblo que es la iglesia. Israel vive de las sombras. La iglesia vive de realidades salvíficas. Y en Pentecostés se repotencializan esas realidades salvíficas que la iglesia asume como pueblo destinatario de la historia de la
salvación. Por eso el don de hablar en lenguas. Porque en el Pentecostés el Espíritu Santo derramó una capacidad, un carisma. ¿Cuál? Hablar en otros idiomas. Y ellos empezaron a hablar en todos los idiomas de la Mesopotamia. Porque las personas que estaban en Jerusalén en esa época dijeron, no son estos galileos judíos, ¿de dónde han aprendido a hablar en nuestro propio idioma? Porque estamos escuchando que en nuestro propio idioma están glorificando a ¿quién? A Dios. O sea que las personas que rodeaban el aposento alto estaban entendiendo las lenguas que el Espíritu Santo le había dado a los discípulos. Y son lenguas del mundo. Podríamos concluir que el Pentecostés es un hecho universal, que convierte a la iglesia en un pueblo universal. La universalidad o catolicidad, porque la palabra católico en griego es universal, la catolicidad o universalidad de la iglesia se manifiesta y se revela en los idiomas que la iglesia empezó a hablar, o sea, en los diferentes idiomas del mundo, para predicar el evangelio en esos idiomas. Y hacer posible la historia de la salvación, de tal manera que hoy, en pleno siglo XXI, todavía estamos en la historia de la salvación. Pero hoy los protagonistas de la historia de la salvación son ustedes y somos nosotros. Toda esta introducción la hemos dado para poder entender qué significa la expresión el culto que hace. Recapitula ¿qué cosa? La historia de la salvación. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Qué significa la palabra recapitular? Recapitular, ¿qué es? Resumir o recopilar toda la información, reunir todo. Si yo digo, en el culto se recapitula toda la historia de la salvación, y ya he explicado qué es la historia de la salvación, imagínese usted, por eso fue que Karl Barth, teólogo reformado, el más importante del siglo XX, dijo, el culto es lo más grandioso y es lo más urgente que debemos hacer sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque el culto es tan grandioso que cuando la iglesia de Cristo lo celebra, está resumiendo, está reuniendo toda la historia de la salvación que va desde el Génesis hasta nuestros días. Eso es lo que está indicando. Imagínese usted. Ahora, ¿por qué el culto tiene esa capacidad? Primer argumento. El culto recapitula la historia de la salvación por tener su fundamento cristológico. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa decir que el fundamento del culto es de tipo cristológico? Aquí lo tienen la definición y el significado. Una lectura superficial al Nuevo Testamento es suficiente para darse cuenta de que la misma vida de Jesús de Nazaret es una vida en cierta manera, en voz alta que dice ahí, litúrgica o sacerdotal. Ayer, ¿cuándo fue ayer? No sé si fue ayer o antes de ayer, me escribía, un hermano escribió por el Facebook, pero a mí no me gusta polemizar nada en Facebook. Polemizar en Facebook es rebajarse uno. Yo soy un académico intelectual que yo no voy a estar, dime que qué te diré por Facebook. Entonces, ¿qué hice yo? Le escribí al interno por su WhatsApp, porque él estaba pidiendo unas explicaciones. Entonces yo le puse en el WhatsApp, como yo soy una persona respetuosa, yo le respondo lo que usted está preguntando por una red social que no es correcto, porque no es para eso la red social. Entonces yo se lo respondo aquí con hechos puntuales. Y uno de los argumentos que él después dijo, pero es que ya el sacerdocio se acabó. Se acabó con Aarón. Entonces yo le respondí, oiga, qué tristeza y qué cosa tan lamentable que usted diga que el sacerdocio se acabó, porque usted no sabe ni siquiera quién es usted. El sacerdocio que se acabó fue el sacerdocio arónico. Porque en Cristo se acaba el sacerdocio arónico, pero y se inaugura un nuevo sacerdocio. El sacerdocio según la orden de ¿qué?
de Melquisedec, donde nuestro Señor es el sumo sacerdote y su iglesia es el pueblo de sacerdotes. ¿O usted cree por qué Pedro dice en su epístola, hablando de la iglesia, vosotros sois real qué? Sacerdocio? ¿Dónde va a colocar este texto entonces? Porque Pedro dice, ustedes son sacerdotes. Así que en el Nuevo Testamento se inaugura un nuevo sacerdocio. El nuevo pueblo sacerdotal es la iglesia. La vida de Jesús, en parte, en cierta manera, es litúrgica o sacerdotal. Cuando yo hablo de que la vida de Jesús es litúrgica, entiendan ustedes lo que significa la palabra liturgia. Aquí le explicamos, ¿verdad? Dijimos que liturgia tiene una doble aplicabilidad. Liturgia tiene una aplicabilidad secular, que era un acto político, un acto filantrópico, mediante el cual los poderosos en Grecia le pagaban todas las deudas a los pobres. Pero tiene una aplicabilidad cristológica, tanto que la epístola a los hebreos utiliza la palabra liturgia para decir que Jesús es la gran liturgia. Jesús es la gran liturgia del Padre porque Él pagó todas nuestras deudas. Por eso la vida de Jesús en cierta manera es litúrgica o sacerdotal. Incluso se puede decir que con su vida y ministerio Cristo realizó la verdadera glorificación de Dios en la tierra. Cuando en la carta a los hebreos se dice que Jesús se ofreció a sí mismo, Hebreos 7:27 y 9:11, se confirma el testimonio de todos los evangelistas, a saber, que Jesús ni huyó de la muerte, ni fue sorprendido por ella, sino que la previó y la quiso como el punto culminante de su ministerio. Cuando Jesús estaba anunciando la traición de uno de ellos, dijo, lo que vas a hacer, hazlo ¿qué? Pronto. Lo que usted vaya a hacer, hágalo ya. ¿Me vas a vender? ¿Me vas a traicionar? Bueno, hágalo ya. Jesús no huyó de la muerte, porque sabía que la muerte era su destino para poder consumar la historia de la salvación y darte vida. Seguimos. El Nuevo Testamento entiende con este sentido sacerdotal la muerte de Jesús. La literatura apostólica neotestamentaria nos presenta el testimonio histórico de Jesús y por tanto toda su vida como una liturgia, más aún como la liturgia que agrada a Dios. La única liturgia que agrada a Dios es la liturgia de Cristo. O sea, el único pago que agrada a Dios por nuestras deudas fue el pago litúrgico que Cristo hizo por ti y por mí. ¿Y qué es el pago litúrgico que Cristo hizo por ti y por mí? Que mediante su muerte nos dejó sin ¿qué? Sin deudas delante de Dios. Por eso Pablo dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo que sigue no lo diga porque lo que sigue no lo dijo Pablo. Pablo no dijo que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso no lo dijo Pablo. Ya esa es una parte añadida a la Escritura por las diferentes versiones. Porque eso es una explicación. No se necesita decir los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque se sobreentiende que si usted y yo estamos en Cristo Jesús, no vamos a andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok. En este sentido, el culto cristiano tiene su fundamento en el culto mesiánico, celebrado por Jesús desde su encarnación hasta su ascensión a los cielos. Este culto de Cristo, que culmina y se constituye en una única oblación, que perfeccionó para siempre a los santificados, Hebreos 10:14, el culto de Cristo funda, justifica todo el culto cristiano, lo instituye en el sentido pleno de este término.
como gran sacerdote, Jesús ejerce un doble ministerio, el del acto expiatorio realizado una vez por todas y el de la prolongación y desarrollo de esta obra que dura hasta la eternidad. Entonces concluimos lo siguiente en este primer punto. El culto es recapitulación de la historia de la salvación porque nuestro culto, el culto de la iglesia, se fundamenta en el culto cristológico. El culto cristológico debe ser entendido, miren esto, debe ser entendido como la vida de Jesús. Toda la vida de Jesús fue una vida cúltica, porque Jesús con su vida realizó la perfecta glorificación a Dios. Si la vida de Jesús es eminentemente cúltica o litúrgica o sacerdotal, entonces el culto llamado Jesús de Nazaret inició en el momento en que se encarnó en su madre, en la madre del Señor, en María. En el momento en que el Señor se encarna en el vientre de su mamá, en ese momento empezó la perfecta glorificación a Dios en la tierra, porque la perfecta glorificación a Dios en la tierra se llama Jesucristo como perfecto culto, único culto que Dios acepta. Esa perfecta glorificación a Dios en la tierra que inicia con la encarnación en el vientre de María, dura aquí en la tierra hasta que el culto perfecto llamado Cristo asciende, ¿a dónde? A los cielos. Cuando el culto perfecto de Dios en la tierra asciende a los cielos, ¿qué ocurre con la glorificación de Dios en la tierra? ¿Se acaba? No se acaba. Jesús quiere garantizar que su Padre siga siendo glorificado de manera perfecta en la tierra. Y para eso instituye a un pueblo especial de sacerdotes llamado ¿la qué? La iglesia. Tanto que Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza de la iglesia, nos está presentando bajo la figura de un cuerpo humano la perfecta unidad que hay entre usted y Cristo. El que Cristo se haya ido para el cielo a glorificar al Padre en la eternidad no quiere decir que la glorificación del Padre en la tierra haya quedado huérfana o acéfala, de ninguna manera. La glorificación a Dios en la tierra ha continuado, pero ahora ha continuado en el cuerpo de Cristo. Ha continuado en el pueblo sacerdotal de Cristo que se llama la iglesia. Por esa razón, cuando la iglesia como pueblo sacerdotal de Cristo, porque si Cristo es el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, los entendidos sabemos que siempre que hay un sumo sacerdote, hay un cuerpo de sacerdotes. Yo no puedo ser sumo sacerdote si yo no tengo unos sacerdotes a mi alrededor. Si Cristo es el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, es porque con él actúan unos sacerdotes, esos sacerdotes que están anexos a la jurisdicción sacerdotal de Cristo se llama la iglesia, usted. Y si nosotros somos sacerdotes adscritos, dirigidos por nuestro obispo y sumo sacerdote que es Cristo, entonces el culto eterno que Cristo hace en los cielos al Padre se une al culto terrestre que el pueblo sacerdotal, que es la iglesia, le hace a Dios en la tierra. Entonces la perfecta glorificación a Dios ha continuado, pero ahora ha continuado en el culto que este pueblo sacerdotal hace en nombre de Cristo, su sumo sacerdote, al Padre que está en los cielos. Por esa razón, el culto se convierte en recapitulación de la historia de la salvación. Por ese primer argumento y fundamento. Seguimos. Segundo fundamento. El culto es recapitulación de la historia de la salvación, no solamente por el fundamento cristológico, sino por su doble
fundamento cristológico. Hay un fundamento cristológico, pero también hay un doble fundamento cristológico. ¿Qué entendemos por el doble fundamento cristológico del culto? Veamos. El culto de la iglesia tiene un doble fundamento cristológico. Primero, en voz alta, dice ahí el terrestre, celebrado por la vida, muerte y ¿qué más? Y resurrección de Cristo. Segundo, el celeste, el que Jesús celebra ya, glorificado hasta el siglo futuro. Explico lo siguiente. El doble fundamento cristológico del culto de la tierra parte del presupuesto del doble culto o la doble liturgia que Cristo celebró. El primer culto o liturgia que Cristo celebró se le llama el culto o liturgia terrestre, celebrado por Cristo desde el momento en que nace hasta su resurrección, o sea, hasta su muerte y resurrección. A ese período de vida le llamamos culto terrestre de Cristo, porque entiende usted que Jesús de Nazaret es el culto. Si le queremos dar un nombre perfecto al culto, el nombre del culto se llama Jesucristo, porque es Cristo el culto. Ya. Ese culto que es Cristo, porque ¿qué hacemos en el culto? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en el culto? ¿Cuál es el objetivo del culto? Glorificar a Dios. ¿Será que hay alguien o será que existe alguna mayor glorificación que la que Cristo le dio a su Padre? No la hay. Si el objetivo es glorificar a Dios en el culto, entonces Cristo puede ser llamado el culto, porque es la máxima glorificación que Dios recibió. Ni siquiera el culto angélico es comparado con el culto llamado Cristo. ¿Oyó? Porque en el culto angélico se adora al Padre, pero también se adora a Cristo. Pero en el culto llamado Cristo es una adoración exclusiva que Cristo le rindió al Padre. Por eso Él es el único culto, Cristo. Ese único culto tiene dos dimensiones o dos escenarios de desarrollo o realización. Primer escenario, el terrestre. Damos gracias a Dios que la tierra y la existencia humana tuvo el privilegio de recibir en medio de nuestro escenario mortal al culto perfecto que se llama Cristo. Y ese culto perfecto que se llama Cristo, mire usted lo que voy a decir, ese culto perfecto llamado Cristo te dio un privilegio a ti y a mí, se humanizó. O sea que el ser que le dio el perfecto culto a Dios fue un humano, ni siquiera un ángel. Él no se angelizó, él se humanizó. Al humanizarse y no angelizarse, ¿a quién estaba representando ante Dios? ¿A los ángeles o a los hombres? A los hombres, a la humanidad. Un humano le rindió el perfecto culto a Dios. Un humano es el perfecto culto y ese humano es Cristo. Por eso en el cielo hay cabida para los humanos, porque en el cielo hoy el culto celeste es realizado por un humano, por el hombre llamado Jesucristo. Entonces el perfecto culto tiene esos dos escenarios de realización o de glorificación a Dios: el terrestre y el celeste. El culto celeste del perfecto culto que es Cristo es el culto ya glorificado. Cristo ya glorificado hasta el siglo futuro. La expresión siglo futuro no le pone límite o término. La expresión siglo futuro es una expresión escatológica que indica por toda la eternidad.
El terrestre ofrecido por Cristo desde su nacimiento hasta su muerte. Miren esta interpretación. El nacimiento de Cristo fue un acto cúltico. ¿Dónde encontramos esas razones o argumentos de peso para señalar como un acto cúltico el nacimiento de Cristo? Cuando nuestro Señor nace, dice la Escritura que se dan dos hechos significativos. Primer hecho, hay unos ángeles que se aparecen a unos pastores que estaban guardando sus rebaños en las vigilias nocturnas, y los ángeles le dicen a esos pastores: no teman, les venimos a traer buenas noticias. Eso es el Evangelio. Les ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador. La señal es: lo encontrarán acostado en un establo, envuelto ¿en qué? En pañales. El nacimiento de Cristo es un acto cúltico porque el anuncio angélico y la manera como es anunciado con regocijo, con alegría y con gozo, está indicando que el culto angélico está anunciándole a los pobres y miserables hombres que son escenario del nacimiento del culto a Dios, que es Cristo. Y el segundo acto que indica el alto coeficiente cúltico y litúrgico del nacimiento de Cristo son los magos. Porque dice el otro texto del sinóptico que unos magos, o sea, unos sabios, magos no es que estos eran unos brujos, mago aquí es que estudiaban la astronomía. ¿Oyó? Entonces, eran astrónomos. Eran obviamente una astronomía no científica, pero mire la capacidad de entendimiento, que nos lleva a un plano controversial. ¿Cuál? Hay revelación de Dios no solamente en el pueblo de Dios. ¿Oyó? Porque estos tres sabios no eran judíos. Eran paganos, gentiles, que venían de allá de Oriente, o sea, del lejano Oriente. Muy seguramente hay chinos y esas cosas por allá. Y ellos llegaron a Belén diciendo: ¿dónde está el rey? Que hemos venido ¿a qué? A adorarlo. Por eso el nacimiento de Cristo es eminentemente cúltico. Por estas dos cosas que estoy diciendo, estos dos argumentos escriturísticos. ¿Dónde está? Que lo hemos venido a adorar. Es más, le traemos ofrenda. O sea, le traemos, en latín, le traemos ofrenda. O sea, le traemos ¿qué? Hostia. Hostia, le traemos hostia, le traemos ofrenda. Hostia en latín es ofrenda. ¿Dónde está? Porque hemos visto su estrella. Dios utilizó un astro como medio de revelación para que unos paganos entendieran los signos de los tiempos, porque eso es entender los signos de los tiempos. Entender los signos de los tiempos es la capacidad de leer en los tiempos la voluntad de Dios. Entonces ellos dijeron: hemos leído los signos de los tiempos mediante una estrella, porque somos estudiosos de los astros. Mire cómo utiliza Dios lo que las personas hacen para revelárseles. ¿Ya? Es como, otra vez tomo el ejemplo de la hermana Evangelina, por amor. La hermana Evangelina es diseñadora, ¿verdad? Entonces el Señor es como si se le revelara a Evangelina a través de un vestido. Utilizara lo que ella hace para hablarle. Dios estaba utilizando los mecanismos, los astros, que eran el medio de estudio de estos sabios para revelársele. Aquí hablamos entonces de que la revelación no es un hecho exclusivo del pueblo de Dios. ¿Cómo puede usted explicar que hay otras civilizaciones que también hablan de un diluvio?
Hay civilizaciones no bíblicas que también hablan de un diluvio. Es más, civilizaciones indígenas que hablan de un diluvio. El diluvio fue un hecho universal e interrevelacional. Interrevelacional. La revelación de Dios no puede ser limitada o encasillada a un pueblo específico, porque Dios no necesita muletas para caminar. Si se le quiere revelar a los indios, allá se le va a revelar. Pablo lo dice en Romanos, porque los pueblos que no tienen ley hacían por naturaleza lo que la ley dice, por eso no hay excusa. Estos dos hechos revelan que el nacimiento de Cristo es de tipo cúltico. El culto se vino del cielo para la tierra, pero en formato humano. Porque cuando Cristo estaba en el cielo no era humano, solo Dios, espíritu. Pero cuando se vino para la tierra, el perfecto culto nos visitó en formato humano, verdadero hombre, para hacerte partícipe a ti y a mí de esa perfecta glorificación que Dios está recibiendo hoy. Y para que los humanos pudiéramos ser posteriormente actores cúlticos ya no solamente en la tierra, sino en el cielo. Porque antes de la encarnación de nuestro Señor no había seres humanos en el cielo. Ninguno entraba. Todos estaban en un estado intermedio de tipo salvífico que Jesús le llama el seno de Abraham. Lo que permite la entrada de los humanos al cielo es que Dios se humaniza y se constituye en su perfecto culto. Entonces, como el culto de Cristo es doble, a eso le llamamos un doble fundamento cristológico. Por eso el culto de la Iglesia puede recapitular toda la historia de la salvación. El terrestre ofrecido por Cristo desde su nacimiento hasta su muerte, al que los sinópticos dan una estructura que la Iglesia tomaría para sí, es en la espera de la gran liturgia eterna del reino. La gran liturgia eterna es la que estamos esperando. En esa liturgia eterna va a haber un festín eucarístico, o sea, en un festín pascual, en un festín de cena. Cuando Jesús, instituyendo la cena, dijo: no volveré a comer más de este pan, ni a beber más de esta copa, hasta lo que lo coma y lo beba en la casa de mi Padre con ustedes. Me imagino cómo el Señor va a ministrar. Él como sumo, ¿qué? Sacerdote. Le aseguro que no va a ministrar con una corbata de Mickey Mouse o del pato Donald, revestido como sumo sacerdote, según la orden de ¿quién? De Melquisedec, porque así lo vio Isaías en el capítulo 6. Yo vi al Señor en su trono alto, sublime, y sus faldas o vestiduras llenaban el templo. Isaías lo vio bajo una visión antropomórfica como un sumo sacerdote. Isaías. Y estaba rodeado de seres ígneos, que traducido es serafines, seres de fuego. Y los seres ígneos lo adoraban y decían: santo, santo, santo. No lo estaban adorando con ese poco de música que nosotros a veces queremos redimir. No lo estaban adorando con una champeta, sino con el santo. ¿Oyó? Muy bien, estamos esperando la liturgia eterna. ¿Cuándo llegará la liturgia eterna? Cuando Él venga, ¿qué? Por segunda vez. El celeste de Cristo, repercusión y valorización del ministerio, voy a explicar esto, del ministerio ¿qué? Jerosolimitano de Jesús, y el de la iglesia terrestre, recapitulación del ministerio Galileo y
jerosolimitano. Hay entre estos dos cultos recapituladores un lazo teológico y otro cronológico. Aunque el culto celeste no conozca las intermitencias del terrestre, en el eterno hay un templo y un altar, porque así lo dicen esos textos de Apocalipsis, que en el culto eterno celeste hay un templo y hay un altar. Cuando yo hablo de las intermitencias del culto terrestre, no conocidas por el culto celeste, mire lo que significa. En el culto celeste no hay interrupciones, en el nuestro sí. En el nuestro hay un tiempo, va a durar 2 horas, la liturgia terrestre. La celeste no para. Es más, cuando Apocalipsis dice de manera litúrgica, hubo silencio en el cielo como por cuánto, media hora. No es para cumplir lo que una vez dijo Marcos Witt, de que cuando nosotros cantamos los ángeles se callan. Falta de respeto. ¿Oyó? No. Porque es que no cantamos, a veces no cantamos muy bien. O sea, cuando digo que no cantamos muy bien, no es que cantemos como tenores, sino que no cantamos muy bien es que no le cantemos a Dios lo que Dios merece. Porque a veces cantamos unas cosas que son totalmente inapropiadas. El culto celeste no tiene interrupciones. El aparente silencio litúrgico apocalíptico en sí no es una interrupción, es un acto litúrgico de reverencia. La media hora de silencio es la representación de la absoluta solemnidad y reverencia que hay en el culto eterno, que es manifestada o expresada como el silencio del culto eterno de Apocalipsis. Es la solemnidad lo que quiere decir ahí. Entonces allá en el celeste no hay interrupciones, en el nuestro sí hay interrupciones. Pero ocurre que la explicación va más allá. El culto nuestro, por tener un doble fundamento cristológico, recapitula el culto jerosolimitano y recapitula el culto ministerio ¿qué? Galileo. Mire que en la medida en que vamos avanzando en asignaturas va profundizando el lenguaje teológico, ¿ya? Porque ya no tienen que tomar leche, ahora hay que comer alimentos sólidos para que puedan crecer. ¿Qué entendemos por culto jerosolimitano y culto galileo? Hace un instante dije que en Israel habían ¿cuántos tipos de culto? 2. El culto jerosolimitano es el nombre que se le da al culto hecho en el templo de Jerusalén. Y el culto, el segundo culto que hay en Israel, o que había, era el culto sinagogal, hecho en las sinagogas, tanto de Jerusalén como fuera de los territorios de Israel. El culto jerosolimitano o culto hecho en el templo de Jerusalén era eminentemente sacrificial. Y el sinagogal era eminentemente pedagógico, porque en el sinagogal era la palabra la que se enseñaba y se predicaba y se proclamaba. En el jerosolimitano era el sacrificio. Jesús es el perfecto culto en la tierra porque recapitula esa doble dimensión cultica. Sí, Señor. El del sacrificio y el de la palabra. Jesús es el perfecto culto porque Él es el único sacrificio que Dios acepta como liturgia enmendadora de nuestras deudas pecaminosas. Juan el Purificador lo ratifica cuando dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué se sacrificaban en el templo, en el culto jerosolimitano? Corderos. Pero esos corderos no quitaban pecados. Eran como paliativos frente a enfermedades terminales como el pecado. Solamente enmendaban. Pañitos de agua tibia. Pero
el perfecto sacrificio, el perfecto culto sacrificial que es Cristo el Cordero, no tapa. ¿Lo qué? Lo quita. Pero al mismo tiempo Jesús es el perfecto culto sinagogal o pedagógico, porque los rabinos que enseñaban en la sinagoga no le llevaban las chancletas al Señor, porque es el Señor la palabra hecha carne. Él es el perfecto culto de la palabra, porque es la palabra humanizada. En el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Quien oye mi palabra y la pone en práctica, tendrá ¿qué? Vida eterna. Mis palabras producen vida y vida eterna. O sea que Cristo es el perfecto culto jerosolimitano, porque Él es el perfecto sacrificio a Dios. Y precisamente murió en Jerusalén, a las afueras de la ciudad, en el sacrificio del Gólgota. Y es el perfecto culto sinagogal o pedagógico, porque Él es la palabra. Quien le oye y obedece su palabra, tiene vida eterna. Los dos cultos se resumen en Él. La iglesia, mire usted esto, la iglesia debe resumir o recapitular esas dos dimensiones cúlticas cristológicas. ¿Cómo la iglesia recapitula y es continuadora de esas dos dimensiones cúlticas cristológicas? ¿Cuáles? Las del sacrificio y las de la palabra. ¿Sabe cómo? Hechos 27. En Hechos 27 dice que los discípulos se reunían el primer día de la semana. ¿Para qué? Para la fracción del pan. Y en Hechos capítulo 2 dice, la palabra del Señor se difundía y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Al buen entendedor, pocas palabras. Los dos cultos son resumidos en nosotros cuando en nuestro culto del primer día de la semana o día del Señor o dominical celebramos el culto completo que tenga ¿qué? Que tenga ¿qué? Que tenga el sacrificio y que tenga la palabra. ¿Y qué fue lo que Cristo instituyó como recapitulador de su sacrificio? La cena y la palabra. Entonces, por eso es que los cristianos primitivos todos los domingos celebraban la llamada cena, porque querían ser continuadores del perfecto culto, porque el culto que ellos hacían tenía que tener la dimensión sacrificial y la dimensión pedagógica o de la palabra. ¿Ya vio? La importancia. Cuando la Iglesia de Roma cogió la Eucaristía o cena y la limitó una sola vez al año, porque fue la Iglesia de Roma la que dijo, la Eucaristía se va a celebrar una vez al año. Vino la Reforma Protestante con Lutero y Calvino, sobre todo Lutero. El reverendo padre Lutero dijo, la cena hay que recuperarla y darle su puesto, como era en la iglesia primitiva, porque necesitamos hacer un culto que en realidad sea imagen del culto perfecto que se llama Cristo. Y Cristo es el culto perfecto porque fue el perfecto sacrificio y al mismo tiempo porque fue la perfecta palabra o maestro. Nuestro culto tiene que ser expresión de esas dos dimensiones. Entonces fue cuando Lutero dijo, de ahora en adelante nuestra iglesia evangélica, todos los domingos celebramos la Eucaristía y todos los domingos enseñamos la palabra. Porque en la Eucaristía se manifiesta el culto jerosolimitano sacrificial de Cristo.
Y en la palabra se manifiesta el culto pedagógico o sinagogal de Cristo. Entonces van las dos de la mano. Calvino, poco más temeroso, los presbiterianos, dijeron, no, la Eucaristía la vamos a celebrar es una vez al mes. Y fue la iglesia presbiteriana escocesa la que inventó que la cena había que celebrarla una vez al mes, un domingo al mes. ¿Usted sabía eso? ¿Vio? Entonces, a veces hacemos cosas que ni siquiera sabemos de dónde se han originado. Celebrar la cena una vez al mes es una práctica presbiteriana, no una práctica de la iglesia cristiana primitiva. Lutero en eso sí fue más allá y dijo, no, queremos tener un modelo de culto que sea como el apostólico. Y en el apostólico los domingos están las dos cosas presentes. ¿Por qué están las dos presentes? Porque cuando celebramos la cena estamos continuando el culto sacrificial. Y cuando celebramos la palabra, estamos continuando con el culto pedagógico de la palabra que es Cristo. Por esas dos razones. Seguimos. El tercer argumento por lo que el culto es recapitulación de la historia de la salvación es eso. La presencia de Cristo en el culto. Jesucristo instituyó el culto de la iglesia, ¿dónde? En la cena pascual. Que entre paréntesis es Eucaristía. No le dé miedo de decir Eucaristía porque no se le va a meter un espíritu en su léxico. No le dé miedo decir Eucaristía porque la palabra Eucaristía está ¿dónde? Está en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no se escribió en español, se escribió en griego. Y la palabra Eucaristía fue el término que Jesús utilizó cuando fue a instituir la cena pascual. El escritor sagrado dice, la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, el pan ácimo, el pan sin levadura, pascual, y habiendo dado el texto griego, el verdadero, el original, dice, y habiendo dado Eucaristía, eso es lo que dice el Nuevo Testamento, que traducido es, y habiendo dado gracias, porque Eucaristía lo que significa es eso, acción de gracias. Y habiendo dado gracias o Eucaristía, lo dio a sus discípulos, todo lo demás. Entonces, el culto, ¿cuándo fue instituido por Cristo el culto? Fue instituido el día en que Cristo instituye la Eucaristía o cena pascual. Ese día, cuando Cristo instituye la cena pascual cristiana, que sale de la cena pascual judía, por eso Cristo es Dios, porque es el único que de un signo o de una festividad caduca esa y saca otra. Y toma algunos elementos de esa antigua festividad, los homologa, como esa palabra está de moda, los homologa, y los trae para ser elemento constitutivo de esta nueva institución creada, inventada por él. Cristo fue el que inventó eso. Por eso es Dios. Moisés no inventó nada. Moisés les transfirió a los judíos lo que el Señor le estaba indicando. Cristo no. Cristo dijo, ¿oíste que fue dicho a los antiguos esto? Pero yo les digo esto. O sea, yo ahora pongo esto. Un nuevo mandamiento os doy. Tiene capacidad hasta para poner mandamientos. Entonces, él fue el que instituye la cena pascual. Entonces, la pregunta es, ¿Cristo en qué momento origina el culto? Lo origina en el momento en que está instituyendo la cena pascual o Eucaristía. Por eso, el culto dominical se hacía con Eucaristía. ¿Por qué?
porque el culto nació en la Eucaristía o en la Cena Pascual. El culto en la antigüedad no era posible hacer culto dominical sin Cena Pascual. Estoy hablando del culto del domingo, del primer día de la semana o día del Señor. El día del Señor que se celebre sin Cena Pascual en la antigüedad o sin Eucaristía no era culto para ellos, porque le faltaba el tema sacrificial que era el continuador del sacrificio de Cristo. Ese día, cuando Cristo instituyó el culto o instituyó la Cena Pascual, prometió estar con ellos hasta el fin del mundo. Mateo 18:20, Mateo 28:20. La iglesia no vive de ilusión cuando se reúne en nombre de Cristo. En la nueva Cena Pascual, también llamada Cena Eucarística, la iglesia no conmemora un hermoso recuerdo desilusionado. Ahora me voy a concentrar en esto. Como lo hacían los judíos en el día de Pascua. Por el contrario, en el culto eucarístico revive el milagro de la venida del resucitado entre los suyos. Los medios por los que atestigua su presencia de forma excelente son la proclamación del Evangelio, o sea, la palabra, y la comunión eucarística, Lucas 10:16. El culto es, pues, un acontecimiento salvífico. De aquí voy a hablar algunas cosas importantes. Lo primero, ¿qué diferencia hay entre nuestra Cena Pascual, Cena del Señor o Eucaristía con la Pascua judía? En la Pascua judía se conmemoraba un recuerdo. ¿Cuál recuerdo? El recuerdo de que el Señor los había libertado de Egipto. Ya, sin el recuerdo. En la Eucaristía, la nueva Cena Pascual, tú no celebras un recuerdo. La clave está en el término utilizado por Jesús. Voy a hacer ahora exégesis de lo que instituyó Cristo, con las palabras que hizo Cristo. Cristo dijo: tomad, comed, después de haber dado gracias, o sea, después de consagrar. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Haced esto, ¿en qué, hermanos? En memoria de mí, que dice el texto griego, porque a veces no entendemos qué significa eso de memoria de mí. El texto griego utiliza este término. Haced esto en mi anagnesis. Haced esto en mi anagnesis. ¿Y sabe lo que significa anagnesis en la cultura bíblica? Anagnesis significa en la cultura bíblica presencia. Anagnesis en cultura bíblica significa yo me hago presente. Haced esto en mi presencia. O sea, Él promete estar ahí en el momento en que celebremos la Eucaristía, Cena del Señor o la Pascua cristocéntrica. Entonces, esa es una gran diferencia entre la Eucaristía y la Vieja Pascua. La Vieja Pascua es un símbolo y un vago recuerdo de lo que Dios hizo. La Nueva Pascua, la Eucaristía, no es un símbolo. Es un signo anagnético. O sea, es un signo reactualizador que convierte el sacrificio de Cristo en un acto vigente. No en un vago recuerdo de que Cristo murió hace 2000 años y hoy estamos recordando que Él se entregó por mí. No. Esa es la Vieja Pascua. En la Eucaristía es lo que Cristo hizo en la cruz todavía está vigente. Es lo que llamamos la prolongación del sacrificio de Cristo en los siglos y en los tiempos. La Eucaristía entonces tiene la capacidad de prolongar el sacrificio de Cristo y hacerlo vigente hoy. Porque Él dice que se hace presente, se hace anagnesis. Miren la importancia de esto.
¿Ya? Así que, sí, pastor, adelante. ¿En qué consiste entonces la indignidad de tomar la cena del Señor? Porque nosotros tuvimos una iglesia, Sí. 18 años, donde revisaban a todas las mujeres, las que tuvieran las uñas pintadas o eran que estuvieran indignas. maquilladas, las sacaban. Usted no es digna de estar en la cena, no puede estar. O sea, éramos las mujeres las que pues más indignas. Más garrote llevaban. Sí. Y entonces empezaban a señalar el pecado. Tú eres indigna porque estás pintada. Porque Dios nos reveló que tú estás en pecado, tú no puedes tomar la cena. Empezaban a señalar a todos los que estaban en pecado. Y en sí el indigno era él. Y en sí el indigno era él. Porque estaba juzgando a todo el mundo. No, y estaba juzgando a todo el mundo. Bueno, cuando Pablo dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. No, resulta que el misionero, que propiciaba todo, no estaba casado con la misionera, habían dicho que no habían podido tener hijos y resultó que tenía 5 hijos, estaba casado con otra y ella estaba casada con otro que no se había divorciado, tenía una hija y decían que no tenían hijos. O sea, entre la pareja no tenían hijos, pero sí tenían. No tenían hijos porque ella estaba desconectada. Entonces estaban en adultos y eran los misioneros de la bueno, qué misioneros, ¿verdad? Señalaban a todo el mundo. O sea, usted no lo puede tomar. Bueno, cuando Pablo dice, cuando habla de un tipo de indignidad para no tomar el cuerpo y qué más, y la sangre del Señor, aquí nos hace contexto. En esa época en Corinto, que es donde está ese texto, había 2 tipos de cena. Sí, estaba la cena eucarística, cena pascual, la que Cristo instituyó, mediante la cual si se hacía como Él la instituyó, Él se iba a hacer anagnesis, o sea, Él prometía estar, ¿qué? Presente. Por eso ellos lo hacían todos los domingos. ¿Por qué? Porque querían que Cristo los domingos estuviera presente. Decían ellos, si queremos asegurar que nuestro Señor esté presente con nosotros, hagamos todos los domingos la Eucaristía o cena, porque Él dijo que cada vez que la hiciéramos, Él se hace anagnesis, o sea, se hace presente. Entonces, para asegurar eso, vamos a hacerla todos los domingos. Ya. Ok. Pero, pastor, no hay ningún impedimento para tomarla. Ya vamos para allá. En Corinto se manifiestan unos impedimentos porque, repito, habían 2 cenas. La cena eucarística y la cena ágape. La cena ágape no era un signo, era un símbolo de fraternidad, coinonía y amor. La cena ágape venía después del culto, no era un elemento cúltico. La cena eucarística, la Eucaristía, sí era un elemento cúltico que había que recibir con reverencia y solemnidad, porque estás recibiendo el cuerpo de Cristo, no un pedazo de pan. Estás tomando la sangre de Cristo, no un pedazo no un poquito de jugo. No. La sangre de Cristo según lo que Cristo dijo, porque Él se hace presente. ¿Y qué impedimento hay para tomar? Corinto estaba mezclando las dos. Entonces en Corinto confundían la Eucaristía con la cena ágape y se pegaban unas borracheras los creyentes de Corinto, porque el vino de la Eucaristía no es jugo. El vino que instituyó Cristo no es jugo. Cristo no le dijo a Pedro, prende la licuadora y cómprate en el mercado de Belén 10 libras de uva roja, de la isabelina que sale mejor, más barata, porque Judas era duro y él no, es la isabelina la que vas a comprar. Así, María Magdalena no era la que hacía ese jugo y le echaba azúcar, no señor. Era el vino, ¿cuál, padre? El vino kosher, vino de la Pascua, ese era. Ese vino kosher, si usted le da un mal uso, se va a embriagar.
Así es. Yo me tomo una botella de vino eucarístico, que es el vino kosher de la Pascua judía, que fue el que Cristo usó, yo me pego una borrachera y vengo aquí como 3 quintas de evangelina. ¿Sí o no? Muy bien. Así que ocurre que los hermanos en Corinto, vean, estaban tomando el vino de la Pascua eucarístico, pero en cantidades. Y se estaban pegando unas borracheras, por eso Pablo lo dice ahí. Porque algunos de ustedes vienen a embriagarse y han profanado esto. A eso es lo que Pablo llama la indignidad. No discernir entre la cena eucarística y la cena ágape. Y esa falta de discernimiento entre una cena y otra hacía que ellos hicieran una mezcolanza y una pésima administración litúrgica de esos elementos, cayendo en profanación. Y esa profanación hizo que muchos se murieran y otros estuvieran enfermos. Esa era la indignidad que Pablo en ese momento estaba condenando. Que las iglesias evangélicas nuestras de última generación, por su falta de formación, no saben interpretar la Biblia, sino que cogen el texto, lo sacan del contexto para convertirlo en pretexto para sus loqueras. Han dicho, no que la hermana que tenga las uñas pintadas no puede tomarla, no que la que tiene arete, no que la que usa pantalón. Ya esas son las bautizadas y no bautizadas. Ya voy para allá. Ya esas son las bobadas y el pretexto ignorante de las iglesias evangélicas que no saben leer ese texto de Corinto, porque Pablo no está hablando ni de uña pintada, ni está hablando de pantalón. Claro que cuando usted la va a recibir, hermana, usted no vaya a recibirla mostrándolo todo, porque entonces el padre William va, cuando le va a dar a usted el pan y el cuerpo, el pan y la sangre, y te va mal, la mujer va mal vestida y decir, ¿dónde la pongo? ¿Ya? Muy bien, entonces tiene que ir de manera decorosa. Ok. Pero unas uñas pintadas no es vulgaridad, ni es pecado, porque nosotros no somos talibanes. ¿Ya? En el mundo evangélico está el movimiento talibán. Sí, parecemos talibanes, pero no somos. Gracias a Dios. Ok. El tema del bautismo. Usted ya me hace meterme en otra bomba nuclear. Y el de la comida también, porque... ¿Qué me hacen meterme en bombas nucleares? 12 y 20. Ya vamos a terminar. ¿Acaso no tenéis comida? El que tenga hambre, que coma ¿dónde? En su casa. Por eso, porque estaban aprovechando que llegara el culto dominical para comer allá en la iglesia, porque cada uno llevaba. El que cada uno llevaba era la cena ágape. El padre William llevaba, el futuro padre Gary llevaba, la futura diácona Evangelina llevaba, el futuro padre España llevaba. Entonces todo mundo llevaba. Aquí el futuro padre John llevaba, ¿ya? La futura madre Xiomara llevaba. Entonces llevaban como modelo de amor, como señal de amor y coinonía. Claro, los que estaban un poco barros aprovechaban ese día, bueno, vamos a comer, que hoy hay comida a la lata, ¿ya? Y vino en cantidad para completar el pastel, y se pegaban unas harturas. Y a los pobres y unos no se les daba. Claro, porque la iglesia desarrollaba una pastoral social de ayuda a los pobres. Es más, Pablo habla de las viudas y todo, de los huérfanos y todo lo demás. Eso lo traen del judaísmo, ¿ya? Esa pastoral social. España llevaba el tinto. Así es. ¿Ah? Que hay una parte donde dicen que a los pobres dejaban sin nada, unos se embriagaban y comían y los demás. Siempre había uno más vivo.
Claro. Entonces, eso se había convertido en una guayacita. Y prácticamente se transformó la cena del Señor o Eucaristía en un festín de profanación. Y Pablo a eso le llama indignidad. ¿Ya? Indignidad. El tema del bautismo, ese lo dejamos para el sábado. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. No, ¿sabe por qué lo dejamos para el sábado? Porque a mí me gusta explicar bien las cosas, para que usted entienda por dónde le entró el agua al coco. Entonces ocurre que el bautismo, es otra historia larga, que viene desde la iglesia primitiva, continúa por el pelagianismo, sigue con la reforma, pasa a la reforma radical con los anabaptistas. ¿Qué significa anabaptistas? Rebautizadores, y llega hasta nuestros días. Entonces, para darle una respuesta a la pastora, a la reverenda pastora, hay que explicarle todo eso. Porque ahí viene una controversia. ¿Cuál? Bautismo de infantes. Y versus bautismo de adultos. Para yo darle respuesta a lo que la pastora siempre prende aquí el avispero. O sea, Dios la usa. Entonces, para darle respuesta al avispero que ella aprendió hoy, tenemos que meternos por todos esos caminos y trochas históricas y llegar hasta nuestro día para que usted entienda cómo es la cosa. ¿Ya? Por eso lo dejamos para el sábado. Como otra pregunta que ella me hizo por WhatsApp, que no se la he contestado, porque esa también la voy a dejar para este escenario porque también es larga. Y es el tema del rapto. Que si la gran tribulación es antes o después del rapto. Bueno, ahí hay que explicar qué es la gran tribulación en el contexto del Apocalipsis y qué es rapto. ¿Existe o no existe? Ojo, no estoy hablando de la segunda venida, sino rapto. Ok, entonces eso también, si nos alcanza el tiempo, podemos tratar esos dos temas.